Fala galera, estamos aqui no nosso oitavo episódio da terceira temporada do nosso podcast Osteopatia Científica e hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial que tem muita coisa para contar para vocês, diretamente de Valência, na Espanha. Recomendo que todos conheçam essa cidade e essa comida, a paella valenciana, eu acho que vale a pena. E além disso, tem o Ramon que vem de lá, Ramon Punzano. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Como estás, Ramon? Fala, Léo, tudo bom? Muy Boa buenas tarde, tardes, buenos galera. días, buenas noches. Muchísimas gracias por permitirme estar con vosotros y espero que pasemos un rato agradable y podamos hablar de algo que nos apasiona y que ha protagonizado nuestras vidas durante tantísimos años. Boa tarde, boa noite, galera. Como é que vão vocês? Bem-vindo a nosso podcast, Ramón. Es un placer tenerte aquí. Vamos Igualmente a para mí. hablar de ciencia y osteopatía. Muchísimas gracias, Leonardo. Mira, Ramón, ahora te pregunto, te presente un poco, dime un poco de tu trabajo, cómo has llegado a la osteopatía en su vida. Cuéntame un poco de ti. Presenta. Bueno, pues perfecto. Acabo la carrera de fisioterapia y bueno, como tantos compañeros, pues te enfrentas al mundo laboral y empiezas a querer tratar pacientes y piensas que te faltan muchos conocimientos, muchas herramientas y de repente descubres la osteopatía. Compañeros de aquel entonces de la universidad te hablan de que hay una formación que parece que va a poder cumplir las expectativas de nuestros anhelos y de nuestras ganas de querer aprender y de poder ofrecer soluciones a nuestros pacientes y acto seguido pues me inscribo en la formación de osteopatía en la Escuela de Osteopatía de Madrid y empiezo un poco esa formación, ¿no? Al mismo tiempo que empieza mi vida profesional a nivel laboral que por circunstancias casi que no ni siquiera escogí, pues me llevó a la parte más clínica, a la parte clínica, al tratamiento de patologías con pacientes y desde el inicio de mi carrera al ámbito del deporte, ¿no? Casi ha sido una constante en mi trabajo, en mi profesión, estar vincular mi profesión, la fisioterapia y la osteopatía, al ámbito del deporte y con el tiempo, sobre todo al deporte de élite, al deporte profesional. Cuéntame un Y poco de esta experiencia de deporte profesional porque hiciste algo interesante, ¿no? sí, bueno, toqué varios deportes. Tengo que decirte que quizá el deporte que más me impactó y que más me ayudó a ser la persona que soy ahora desde el punto de vista profesional fue el atletismo. Mi época en la Federación Española de Atletismo, colaborando con esa federación, fueron unos momentos donde el nivel de exigencia profesional fue alto y la propia profesión te exigía tener o poder dar soluciones, que es un poco lo que tiene el deporte profesional. Necesitas ofrecer soluciones a tus pacientes. No puedes andarte por las ramas, no puedes filosofar mucho sobre los problemas, sino ser pragmático, que es a su vez lo que yo entendí que la osteopatía me estaba dando en aquel entonces cuando empezaba a formarme en la osteopatía. Y poco tiempo después toqué también algunos otros deportes y empiezo con el mundo del tenis. Llevo aproximadamente unos 20 años en el ámbito del tenis y ahí fue un poquito donde casi sin querer yo me encaminé con experiencia como personal médico, personal del servicio de fisioterapia de varios torneos de ATP en España,
y después con jugadores de forma particular, con jugadores españoles y extranjeros, formando parte de los servicios de fisioterapia que les atienden, vaya. Y me acuerdo que yo miraba la TV cuando estaban algunos jugadores, miraba a Ramón, una vibración un poco mayor que los otros, ¿no? No, Sí, sí. ¿qué está pasando? Bueno, fíjate, y en el ámbito del tenis es complicado porque normalmente el box del jugador es un box donde no se permiten muchas licencias en cuanto a ser muy expresivo con respecto a lo que está sucediendo en la pista de juego, ¿no? La mayoría de los box de los jugadores de tenis están muy calmados, no hay, bueno, nadie expresa ni siquiera con su cara cómo nos sentimos, nos guardamos muchas de las emociones y cuando acaba un punto, cuando ganas un punto importante o cuando ganas un partido, pues al final necesitas liberar ese estrés y esa emoción contenida y en ese aspecto es verdad que no me reprimo, soy bastante expresivo. Sí, se Bueno, tapaba en rojo. Sí, 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 sí. buenísimo, buenísimo. me- ¿Qué tipo de lesión o disfunción ves con más frecuencia en el tenis? ¿Qué patología o qué disfunción? Sí, Pues mira, esto ha cambiado durante algunas décadas. Las lesiones típicas del tenis han cambiado mucho. El tenis ha pasado de ser un deporte clásicamente de lesiones del miembro superior para, sobre todo por la velocidad en la que el juego se discurre en la pista, para que haya un cambio, un poco de paradigma. Y es verdad que ahora se lesionan más el miembro inferior y, por ejemplo, algo también curioso, dentro de la patología del raquis, el raquis lumbar se lesiona también bastante. Es decir, creo que el cambio que ha habido en el aspecto técnico y de rapidez en cuanto a los puntos en los partidos ha cambiado un poco la orientación de las lesiones en el mundo del tenis. Por ejemplo, hace, ya hace alguna década que la cadera es una articulación que se lesiona o que sufre estrés de forma un poquito habitual, y respecto a hace varias décadas atrás era una articulación que no se lesionaba, no había reporte de lesiones, por ejemplo, en la articulación coxofemoral. Es verdad que siguen habiendo lesiones del tren superior, y también es cierto que dentro del tren superior la articulación que más se lesiona y la que más hincapié hacemos en la prevención y en el tratamiento, pues probablemente sea la lesión de la cintura escapular, de la articulación, claro. del complejo articular del hombro. Pero ha cambiado un poco el paradigma. Es verdad que hace años clásicamente solo había lesiones del tren superior, y ahora podemos considerar que el jugador de tenis se ha convertido en un atleta, sí, Sí, sí. donde aparecen en los últimos años la incidencia de lesiones en el tren inferior ha aumentado mucho, tanto en el tenis femenino como en el masculino, en ambos sexos. Y la realidad es que ahora mismo, a día de hoy, el nivel de preparación física que debe de tener un jugador de tenis, puesto que su nivel de exigencia en la pista es muy alto, pues el nivel de preparación física debe de ser lo mejor posible. En eso creo que ha habido un cambio muy considerable con respecto a décadas atrás. Sí, se ha vuelto mucho más físico, ¿no? Los tobillos también tienes muchas patologías de tobillo. Sí, de hecho, dentro del tren inferior, seguramente es la articulación del tobillo la articulación que más se lesiona, ¿vale? Pero es verdad
que es lo que os digo, en realidad un poco cadera y tobillo son dos articulaciones que se están lesionando bastante en los últimos tiempos. El calzado creo que también tiene que ver un poco el tipo de superficie sobre la que se juega. Cada vez se juega más en pista dura. Uhum. Por ejemplo, ahora estamos empezando la gira de la Clay Season, la gira de tierra en Europa. Probablemente es el momento donde los pies y los tobillos sufren un poco menos Sí, porque es Uhum. menos traumática esa superficie, pero Sim, sin sim. embargo todo el inicio de la temporada hasta este momento y a partir de julio en adelante casi todo ya se juega otra vez en pista dura. sí, La pista dura genera bastante aumento de lesión, sobre todo en el complejo tobillo-pie, muchos problemas también a nivel de los pies, a nivel de las, de las cargas que hacen los jugadores en los impactos en el suelo. Se da también la característica que el calzado de tenis suele ser un calzado rígido, no es un Uhum. calzado, por ejemplo, no se parece en nada al calzado que pueden usar los corredores para hacer running, con que a lo mejor usan mucho drop, etcétera, etcétera. El jugador de tenis se siente cómodo con un calzado rígido, muy ajustado al pie, que sienta la sensibilidad del pie hacia la pista. Entonces eso en ocasiones todavía le genera un incremento de estrés a nivel del tobillo-pie. No veo que tienes muchas paradas súbitas y muchos cambios de dirección muy rápidos, Exacto. demanda mucho de los Por ejemplo, tobillos. esa circunstancia que tú comentas se minimiza en la gira de tierra batida porque Sí, sí. permite al pie deslizar sí. y disipa parte de ese estrés que el jugador genera cuando impacta en el suelo. Y sin embargo, en la pista dura es un estrés que, bueno, hay jugadores que incluso ya saben deslizar en pista dura, pero lógicamente el Uhum. impacto que hace, que puede absorber esa pista es menor, con lo cual ese estrés lo absorbe el pie. Y déjame preguntar una cosa. Sim, sim. ¿Conoce la película Men in Black, no? Sí, la he visto, no la recuerdo muy bien del todo, pero sí, me acuerdo. Los aliens vienen y viven entre nosotros. ¿Está bien? Sí, Ahí sí, te sí. hago una pregunta entonces. ¿Roger Federer es un alien o no? Alien, Alien, sin duda. Eh, ¿Sabes lo que ocurre? Me gusta mucho que me hayas hecho esa pregunta, porque Roger Federer, que es para mí es un portento de la técnica del tenis, y ahí, Impresionante el nivel de todo. Se mira Federer jugando, crees que jugar es fácil. exacto, exacto. Te parece que todo el mundo podría llegar Sí, a es ese nivel simple. de perfección Eso, y hace lo difícil, lo hace fácil? eso. Roger Federer y todos los jugadores de esa generación han hecho que algo que es anormal lo han normalizado. Parece que es normal. Te hablo de Roger Federer, te puedo hablar de David Ferrer, te puedo hablar de Andy Murray, te puedo hablar de Rafa Nadal, por supuesto, de Novak Djokovic, que todavía no se ha retirado, yo creo que para mí es un poco el último de esa generación que está en activo. Toda esa generación, y por supuesto, en cuanto a técnica del deporte, el máximo exponente para mí es Roger Federer, eh, nos han hecho pensar que el jugador de tenis era eso. Y ahora, cuando ellos ya se están marchando, es cuando yo creo que vamos a ser conscientes de que verdaderamente eran aliens. Sí, yo creo que sí. Y, y al estar toda esa generación de jugadores junta, hemos pensado que eso era la normalidad, cuando en realidad no es la normalidad. No. Son anormales, son aliens, como vosotros bien decís,
sí, porque lo vamos a ver ahora. Yo no veo, hay muy buenos jugadores de tenis en esta nueva generación, pero no tienen la cabeza ni tienen la mentalidad que tenían esos jugadores. Para mí, hay jugadores en la pista que hacen cosas increíbles, pero hacer cosas increíbles durante 15 o 20 años seguidos, eso. Sí. eso no es muy normal. La verdad es que ahí es donde yo creo que radica un poco la grandeza de todos estos jugadores, ¿no? Cómo han conseguido mantenerse en un nivel tan elevado durante tantísimo tiempo. Quizá Sí. también ellos se han ido retroalimentando, que es algo que, yo hablaba, por ejemplo, mucho con David Ferrer, que trabajé unos años con él, y yo creo que esa rivalidad y ese intentar alcanzar siempre una meta, pues te permitía estar continuamente pensando de qué forma yo puedo mejorar. Ahora siento que el jugador llega demasiado rápido al clímax de su carrera deportiva y mantenerse ahí durante muchos años es verdaderamente lo difícil, ¿no? Desafío. Y ellos, incluido Roger Federer, por supuesto, lo consiguieron. Ahora, cuando veamos las nuevas generaciones, empezaremos a pensar que efectivamente eran aliens y no eran tan normales. No, ¿Y qué piensas de Alcaraz? Pues mira, Carlitos es un jugador increíble. Es un jugador, bueno, con una fortaleza física, con una, con una técnica, con una mentalidad ganadora impresionante. Me parece que tiene, bueno, me parece, bajo mi punto de vista, creo que seguramente es el jugador que más genialidades puede hacer en una pista. No es número uno del mundo, pero creo que hace cosas que probablemente no haga ningún otro jugador. ¿Crees que harás como Federer, Nadal, Es, Federer? es muy difícil de saber, justamente por lo que os digo. Yo creo que el jugador de tenis actual tiene muchísimas distracciones. Hablando una vez con un jugador de tenis, me decía Ramón, de esa generación, me decía, cuando nosotros empezábamos, no teníamos redes sociales. Nosotros empezábamos a ser conocidos dentro del mundo del tenis, pero no éramos estrellas del rock. Ahora sí, un jugador de tenis bueno, actual, es una estrella del rock. Tiene, Sí. bajo mi punto de vista, demasiadas distracciones que le hacen perder un poco el enfoque. Creo que en algún momento a lo mejor eso le ha podido pasar a Carlos y le va a pasar a una cantidad de jugadores excelentes que lo estamos viendo. Aparecen jugadores que deslumbran al circuito, pero luego se diluyen en pocos años. Por eso os decía, la situación de haber tenido a Roger Federer, a David, a Rafa, a Novak, a Andy, a esa cantidad de jugadores que han estado arriba durante tanto tiempo, creo que eso es lo que diferencia a esos jugadores de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones vienen chicos con un talento impresionante, un talento increíble a nivel tenístico. Pero bajo mi punto de vista creo que en algún momento tienen más distracciones y ellos es más fácil perder el enfoque de su profesión, que por otro lado Sí, por supuesto. también a veces yo Es como pienso, te ocurre en el fútbol. Es como exactamente, en el fútbol. exactamente. Lo que ocurre es que, fíjate, yo creo que se nota mucho más en un deporte individual. sí, Cuando el deporte es individual, no hay nadie que te ayude en ese enfrentamiento, en esa situación de estar enfocado al 100%. Sí, Si hoy un día pues tienes una preocupación, porque tienes un problema familiar, porque no lo sé, una distracción y no estás enfocado en un partido, pues viene el 50 del mundo y te gana el partido. sí.
Entonces, porque la diferencia cada vez es menor y cuenta mucho la capacidad mental y el nivel de concentración que tiene el jugador. Yo creo que eso le puede pasar ahora mismo a una gran cantidad de jugadores que están en un nivel muy alto. Carlos, para mí, sí, lo sigo diciendo, creo que es el jugador que es capaz de hacer más genialidades en una pista. Me parece un jugador de una calidad increíble. Y en algunos momentos, pues no lo sé por qué, pero me da la sensación de que a lo mejor tiene algunos momentos de pérdida de concentración por, no sé, distintas situaciones. Y aquel jugador que se muestre más equilibrado a nivel mental, con más capacidad de concentración, con más capacidad de no perderla entre torneos y en partidos, pues, pues será lógicamente número uno. Pero bueno, decir que Carlos será como Rafa Nadal o como Roger Federer, que ganarán 20 Grand Slams, bueno, eso el tiempo lo dirá, no lo sé. Desde luego está en disposición de poder hacerlo. Si lo Tá bom. hará o no, dentro de 15 o 20 años hacemos otro podcast y Perfecto. hablamos. Por supuesto. Lo dejamos armado ya para 15 años, volvemos de este tema. Exacto, Daqui a 15 anos a gente vai voltar para falar do Alcaraz, tá? Para saber se ele foi um grande jogador. exacto. Y creo que Ahora, volviendo a las lesiones, ¿crees que las lesiones de codo y muñeca han disminuido considerablemente en el deporte? Pues mira, es curioso sobre todo la situación del codo. Es muy curiosa. De hecho, por ejemplo, en el artículo en el que vamos a hablar después, hay un aspecto que me gustaría que habláramos en relación al hombro y las lesiones de hombro y la aparición de aumento de lesiones del codo, porque creo que en algún momento es posible que tengan relación, pero la típica epicondilosis, el típico codo de tenista que hemos llamado toda la vida, es una lesión que no se ve prácticamente ya en el deporte profesional, en el tenis profesional. Y sí que ha aumentado bastante la incidencia de la epitrocleosis, la incidencia de la lesión tendinosa de la musculatura flexora de la muñeca. Entonces, pero además de una forma bastante considerable desde hace ya, pues fíjate, te diría desde hace una década. Recuerdo los primeros casos 2014, 2015, donde yo ya trabajaba con jugadores que tenían algún problema en la cara medial del codo y ha sido una constante a lo largo de estos sucesivos años las lesiones de codo. Las lesiones de codo, pero no tanto de la cara externa, sino de la cara medial, de la cara interna del codo. Y, y la verdad es que en cuanto a la evolución, pues nos genera bastantes más problemas que, por ejemplo, la tendinopatía clásica de la epicondilosis, el típico codo de tenista. Con lo cual, creo que en los últimos años no ha debido de disminuir mucho la incidencia de la lesión de codo, sí de la cara externa del codo, sí de la epicondilosis, pero ha aumentado la incidencia en lesiones de la cara medial, tanto lesiones de la musculatura tendinosas como del ligamento colateral medial, sobre todo ese fascículo anterior que siempre acaba un poco generando cierto estrés, sobre todo con el servicio. ¿Crees que es el servicio que ha ocurrido para producir ese cambio de lesión del aspecto lateral para el medial? Mira, ¿O crees yo que creo, hay otra cosa? bueno, los jugadores hablan mucho, por ejemplo, de las pelotas.
hablan de que se quejan mucho de las pelotas. Hay pelotas durante la temporada, hay algunas pelotas que al parecer son algo más duras y el jugador ya sabe que en algunos momentos del año va a tener más problemas en la parte medial del codo provocado por el cambio de esa pelota, ¿no? Porque entre las distintas marcas hay algunas pequeñas diferencias que realmente, sobre todo los jugadores, son los que notan esas diferencias. Otro cambio importante, es verdad que en los últimos años la importancia del servicio ha sido cada vez mayor en el ámbito del tenis y el jugador sufre, o sea, es verdad que el servicio es el movimiento más estudiado dentro del tenis porque es el movimiento más lesivo, es el movimiento más explosivo dentro de los golpes que hay en el tenis y quizá todo el jugador se centra o muchos jugadores se centran en intentar sacar muy bien. Ahora cualquier jugador que esté del top 10 seguro que son buenos sacadores Yo porque tengo un amigo acá en Brasil que es entrenador de tenis que dice que el servicio es el primer ataque. exacto, Entonces ahí se exacto. empieza todo. Si tiene un mal servicio, ya empieza mal. Claro, exacto. Efectivamente, es así. Se ha convertido en una ventaja muy grande, incluso jugadores que no están diseñados para tener un gran servicio, porque a lo mejor no tienen mucha altura, quieren jugar más con los efectos que tenga la pelota, entonces necesitan sacar el máximo provecho del servicio. Yo creo que eso ha sido también una situación para que empiece a estresarse más la cara medial del codo. Es verdad que clásicamente ha sido la lesión en la cara externa del codo y ya se han instaurado desde hace muchísimo tiempo programas de prevención, incluso desde la infancia, desde los primeros años de desarrollo del jugador, y el jugador tiene interiorizado que debe de hacer programas de prevención seguramente para el hombro y seguramente para el codo, para esa cara externa. Pero el estrés que se está sometiendo ahora a la cara interna del codo, quizá todavía no estamos muy preparados para trabajarlo o para prevenirlo. Nos ha pillado, yo creo que un poco todavía por sorpresa, aunque efectivamente ya llevamos años viendo que la incidencia de lesiones en la cara medial del codo está aumentando. Sí, Yo creo hay que, una tendencia a hacer saque y volea para conseguir el punto más rápido. Y eso también. claro, ten en cuenta que la superficie dura, la superficie de cemento, es una superficie muy rápida, donde la pelota va muy rápida, donde te interesa golpear la pelota con la mayor velocidad posible y también es verdad que la pelota te va a ser devuelta a la mayor velocidad posible. Entonces, el nivel de exigencia que está teniendo en estos últimos años el codo en esa cara medial, yo creo que ha aumentado de forma considerable con respecto a décadas atrás, donde el servicio no era tan determinante, donde la superficie no predominaba tanto una superficie dura, donde no habían tantos cambios de pelota. Bueno, es verdad que Ujú. ahí pues se juegan con algunas soluciones que los jugadores usan, los antivibradores en el cordaje, pueden modular o pueden cambiar los distintos cordajes que hacen en función de la pelota, en función de la superficie, en función de la altura a la que se está jugando. Por ejemplo, la semana que viene nos vamos al torneo de Madrid. Es un torneo que se juega en altura. Creo que son, no sé muy bien, son alrededor de 600 metros sobre el nivel del mar y eso tiene ahí el jugador que saca muy bien, tiene ventaja. Sí. Consigue, consigue tener un poquito más de ventaja. Entonces, bueno, pues el jugador que no saca bien, desde luego tiene que intentar mejorar la arma del servicio porque en esta circunstancia pues está en ligera desventaja, ¿no?
No, todos esos cambios, todos esos cambios un poco que está sufriendo o que estamos viendo en el mundo del tenis, aparte de una temporada cada vez más larga, una temporada muy llena de torneos, pues es lo que yo creo que está haciendo que efectivamente aparezcan otras lesiones que tiempo atrás no se veían. no, lo que estoy pensando acá es, mira la cantidad de variables que se debe pensar cuando está en un nivel de deporte profesional. Mira, tenemos el piso, tenemos el gesto deportivo, tenemos la forma que está jugando, todos los aparatos de la raquete, todo. Entonces, mira, es como, yo siempre digo que es así, trabajar con deporte de alto nivel es como trabajar en la Fórmula 1. Entonces, está en un nivel que un segundo, un milímetro, esto todo hace una diferencia entre el primer y el segundo. Claro. Entonces, Muchos, muchos de esos detalles condicionan el rendimiento final. Efectivamente es así. Eh, el aspecto, o sea, incluso las zapatillas, son zapatillas distintas para hierba, son zapatillas distintas para tierra, son zapatillas distintas para cemento. Es decir, hay un nivel de super especialización ahora mismo en el ámbito del tenis en todos los aspectos técnicos de las herramientas que ellos usan, también las ropas y la raqueta, etcétera, que efectivamente son muchos detalles que tenemos que tener en cuenta. Por lo menos, incluso hay algún jugador que cambia de cordaje, de tipo de cuerda, que hay miles que yo nunca me sabré, pero incluso cuando hacen algún tipo de cambio, nos lo tienen que comunicar. Tienen que comunicarnos cualquier aspecto que ellos hayan cambiado para estar sobre todo mucho más alerta, porque eso se puede traducir en que en 15 días aparezca un dolor que nunca había aparecido, por pues, ejemplo, jugador. mira, Ramón, te pregunto una cosa. ¿Has nacido en Valencia mismo? Sí, Entonces dime, tenemos en el podcast un momento que llamamos momento nostalgia. Entonces, ¿qué te acuerdas de su infancia, de la adolescencia, del pasado, que no debería haber acabado, pero que se acabó o que te hace falta hoy? ¿Qué te recuerda? mira, por ejemplo, yo me acuerdo a nivel personal, Sí, mi infancia, que ahora no ocurre y que me da mucha pena. Jugábamos, todos los niños jugábamos en la calle. Ahora, ahora necesitas ir a... Yo tengo dos hijos, si ellos quieren practicar tenis o quieren practicar cualquier deporte o baile o teatro, necesitan ir a un sitio específico para hacer una actividad específica. Y antes era muy bonito bajar a la calle. Yo en mi calle, bueno, pues habían muchos niños en aquel entonces y no había que hacer nada. Venías del colegio, dejabas los libros y la cartera la dejabas en casa, bajabas a la calle y te ponías a jugar a lo que fuera, con un balón de fútbol, con canicas, con lo que fuera, a correr con total seguridad. Era como, ahora casi pensamos que no es seguro hacer eso en mi ciudad, pero en aquel entonces, creo que desgraciadamente para mí, hace muchos años ya, eh, era totalmente seguro. Podías bajar a la calle, jugar con todo el mundo. Mm, Me da pena, ¿no? Que esto, pues, esa situación donde teníamos esa libertad, quizá esa libertad la estamos perdiendo. y mira, ¿cuál es su edad? ¿40 y? No, 40 y no, 50 y todos. Bueno, 40 y Ah, todos o 50. ¿verdad? Ya. Tengo 50 años ya, Leo. Entonces, mira, creo que nuestra generación, yo estoy con 46. Entonces, Ah, nuestra generación creo que fue la última que has podido hacer los La juegos jugada en las de calles. de salir, exacto. con actividad y todo, porque después de nosotros creo que eso no ha pasado más. Creo que Sí, somos la sí. última generación, ¿verdad? Sí, sí.
Es- Es una pena. Me imagino que habrán también, bueno, seguro que hay cosas muy, muy buenas que nos ha traído el progreso, pero eso era muy bonito. Yo lo veo en mis hijos y a veces se lo digo y sobre todo mi hijo pequeño es como no da crédito, no se lo cree, no cree que eso hubiera sido posible tiempo atrás. Y sí. efectivamente fue posible, sí. Esto ha pasado, te aseguro, hijo, esto te ha pasado. Sí, exacto, esto ha pasado. Vaya. E ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Léo, vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador, então. Nós temos um patrocinador. Vamos Vale. fazer a palavrinha do nosso patrocinador. Então, E esse afinal de podcast. contas, Fala, fala, fala. nada de graça, né? Esse episódio do nosso podcast é patrocinado pela comunidade de osteopatia científica. Você que é osteopata ou é estudante de osteopatia e quer evoluir na profissão com base nas melhores evidências, essa é a sua casa. A comunidade de osteopatia científica é uma plataforma de educação continuada que une a teoria e a prática com grande embasamento científico. Lá você tem acesso a artigos científicos, aulas gravadas, encontros ao vivo, discussões aprofundadas e ainda participa de conversas sobre os rumos da profissão e da ciência. É um lugar para a gente trocar experiência, conhecimento e crescermos juntos na nossa profissão. E tem mais. Os participantes, os integrantes da comunidade de osteopatia científica, têm desconto exclusivo nos cursos que nós oferecemos ao longo do ano, ok? Então, se você acredita que o futuro da osteopatia passa pelo conhecimento sólido, pela prática baseada em evidências, essa é a sua casa. Entre em contato com a gente, nos siga nos nossos perfis e faça parte dessa comunidade que cresce cada vez mais. Ó, o link vai estar aqui embaixo para você, quem quiser entrar na comunidade, é só clicar no link aqui, tá? E pode participar com a gente desse processo de evolução da osteopatia. Mira, Ramón, ahora volviendo al español, te pregunto, mira, vamos a hablar un poco de los papers que trajemos ahí. Déjame Muy bien. abrir, déjame abrir y hablamos. Mira, un segundo que voy a poner. ¿Dónde están? Acá, perdón. Este, voy a poner. Mira, ese es el paper que Ramón lo Sí, trae para. Hablamos que estamos hablando ya algún tiempo sobre tenis, y entonces tenemos un paper que habla sobre el déficit de rotación interna de atletas del sport overhead, ¿no? Que eso que incluso está el servicio del tenis, ¿no? exacto, eso es. Y ahí tenemos el tratamiento osteopático. Entonces, ¿cómo la osteopatía mira este tipo de atleta, esta condición? Nos explica un poco, Ramón. Pues mira, desde hace ya algún tiempo estamos viendo una situación algo curiosa, ¿no? Estamos viendo que hay jugadores, es verdad que esto no nace en el tenis, la gran mayoría de estudios que se han hecho sobre el deporte overhead se inician en el béisbol y efectivamente después, años después, el tenis ha sido un deporte donde a través sobre todo del golpe del servicio, pues se ha tenido muy en cuenta algunos aspectos sobre que nos puedan predecir algún aspecto lesivo dentro de la articulación del hombro, ¿no? Porque, como os decía, dentro del tren superior, del miembro superior, es la articulación del hombro la que más se lesiona todavía. Y, y hay una característica que llevamos un tiempo ya viendo en muchos jugadores y que cada vez está más instaurada entre los propios jugadores, que es la aparición del GIR, del déficit de rotación interna glenumeral. Eh, es verdad que ha habido un proceso en todo esto hasta que se llega a un consenso de qué es lo que se considera el GIR,
pues han habido años donde no estaba muy claro, ¿no? Qué es lo que estaba ocurriendo, qué considerábamos como un déficit de rotación interna, porque efectivamente, como veremos ahora, hay dos tipos de JIRT. Está el JIRT anatómico, que es un JIRT funcional y que no es o no nos habla de lesión, donde aparece un mayor rango de rotación externa y una disminución de rango en rotación interna. Que si luego lo comparamos el brazo dominante con el no dominante, estamos en un rango, estamos en el mismo rango total de movilidad, ¿vale? Entonces eso hemos visto, nos hemos dado cuenta que efectivamente el hombro del lanzador tiene algunas características y es que tiene una ligera pérdida de rotación interna y una ligera ganancia de rotación externa. Si el ROM total, si el rango de movilidad total es igual que el miembro no dominante, pues hablamos, o muy similar, hablamos de que es un JIRT anatómico y no nos debe de preocupar, ¿no? Durante algunos años, pues han habido distintas apreciaciones de qué era ese JIRT, ¿no? Se hablaban incluso a veces de un déficit de rotación interna por encima de 25 grados, de 28 grados. Algunos estudios decían que no tanto, que quizá 20 grados de déficit de rotación ya teníamos que tener en cuenta esta región del hombro porque es posible que apareciera una lesión. Bueno, hemos bailado un poco en cuanto a ser concretos en lo que se consideraba el JIR, ¿no? Durante unos años. Es verdad que ahora con los últimos consensos y el consenso de Berna, el último que hubo, pues bueno, se acepta que el GIR patológico es aquel que tiene un déficit de rotación interna mayor de 18 grados comparado con el miembro no dominante o un ROM o un déficit de rango articular total comparado con el brazo no dominante mayor de 5 grados, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece bastante interesante porque nos permite a nuestros jugadores evaluar si están ante una situación de riesgo en cuanto a una posible lesión del miembro superior, en este caso, por ejemplo, del hombro, y, y me parece un poco, bueno, pues hay unas características que se cumplen para que aparezca el GIR que me parece bastante interesante poder comentarlas, la verdad. Y estas alteraciones, por ejemplo, se facilita, mira, si encontramos este déficit, se puede tener, está más predispuesto a algunos tipos de lesiones específicas, ¿no? Claro, sobre todo fundamentalmente a lesiones de impingement subacromial, a tendinopatías del supraespinoso, a lesiones fundamentalmente del espacio subacromial, ¿no? De todas las estructuras de ese espacio subacromial. Y bueno, pues claro, ante, ante una situación donde el jugador de tenis debe de usar en, en total, en plenitud de facultades su articulación del hombro, pues es sobre todo hay que tenerlo muy en cuenta para intentar prevenir que no aparezca la patología. ¿Y cómo podemos intentar hacer la prevención? Entonces, evaluamos un atleta, por ejemplo, y encontramos esta deficiencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se puede hacer para intentar prevenir para que no aparezca una tendinitis de supra o una Mira, o algo? fundamentalmente, si estamos hablando de un déficit de rotación interna de la glenumeral, pues, es sencillo pensar que la solución pasa por intentar ganar movilidad en rotación interna. Es verdad
para entender un poco qué es lo que debemos de hacer o en qué consiste nuestro tratamiento posterior para intentar corregir ese GIRT, es verdad que se dan algunas circunstancias que debemos de entender en el hombro del lanzador, en el deportista overhead. Y es que casi todos los, por no decir todos, sobre todo aquel deportista que ha empezado a una edad temprana a practicar un deporte overhead, llámese tenis, llámese béisbol, llámese balonmano, llámese el deporte que sea, pues va a presentar algunas características que cuando menos son curiosas. Hicieron un grupo de traumatólogos españoles, hizo un estudio en fetos, en bebés que no habían ni nacido, donde vieron que el grado de retroversión humeral era alrededor una media de 78 grados. Es decir, nacemos con una retroversión humeral muy importante y a medida que desarrollamos nuestro crecimiento, esa retroversión humeral va disminuyendo. Y más o menos consideramos que ahora, a día de hoy, estamos en 30-35 grados de retroversión de la cabeza del húmero. Eh, se da la circunstancia que en el deportista overhead joven no hay esos 30 o 35 grados. Normalmente hay más retroversión humeral. Nos encontramos una retroversión humeral significativamente mayor en el deportista overhead, sobre todo aquel que ha iniciado su actividad a una edad temprana, en la infancia. Ahora, si nosotros nos ponemos a jugar a tenis, seguramente es difícil que tengamos un aumento de la retroversión humeral. Pero si la persona ha iniciado su actividad a una edad temprana, nos encontramos con retroversiones humerales mayores que la población normal, ¿vale? Entonces, eso es una característica que prepara al hombro del lanzador para tener una mayor rotación externa. Por eso hablábamos antes del giro anatómico. El giro anatómico no nos debe de preocupar porque el lanzador tiene o va a tener siempre un aumento de la rotación externa y también un pequeño déficit de la rotación interna. ¿Vale? Eso, Ramón, dime. ¿sabes cuál el porcentaje de jugadores que presentan esta alteración humeral y tiene la patología? Si tienes Claro, una idea. aquí la literatura y en la clínica vemos mucha disparidad. Nos damos cuenta que hay jugadores con GIRT que pueden no estar desarrollando la patología. Por eso seguramente estos años anteriores ha sido difícil intentar llegar a un consenso de qué consideramos a un GIRT, porque también nos encontramos población con déficit de rotación interna asintomáticos. Sí. Entonces, establecer una clasificación categórica de, de lo que es un GIRT y que efectivamente aquella persona que tiene un déficit de rotación interna mayor de 18 grados siempre va a tener una lesión del hombro, pues hablar en medicina, hablar de forma categórica muchas veces no es lo mejor, ¿no? Entonces, hay, presentan, hay jugadores, hay deportistas que son asintomáticos, teniendo unos valores donde podíamos pensar que efectivamente ese jugador podría o puede tener algún tipo de lesión, ¿no? Ahí ya yo creo que también es importante la experiencia del profesional, otros valores dentro de la exploración física, nos metemos incluso con la escápula, posibles disquinesias escapulares, distintas situaciones
que nos van a ir haciendo un sumatorio de circunstancias donde si nuestro paciente no ha tenido todavía la patología, podemos pensar que la tenga. Pero bueno, en ese intento de intentar conocer mejor en qué circunstancias vive el hombro del lanzador, una de las situaciones curiosas que nos encontramos es que el hombro del lanzador tiene un aumento de la retroversión del húmero, de la cabeza, de la retroversión de la cabeza humeral. Es verdad también que encontramos una mayor laxitud de las estructuras anteriores. Todos los ligamentos glenohumerales, el intervalo del manguito rotador, el ligamento coracohumeral, son ligeramente más laxos en un intento de permitir una mayor rotación externa. Son características que se van dando en el hombro del lanzador y por contraposición empezamos a ver que hay una mayor contractura, mayor situación de espasmo de las estructuras de las partes blandas posteriores del hombro. Esto es algo ya un poco yo creo que nos ayuda un poco a entender la aparición de ese problema, ¿no? de ese déficit de rotación interna. Empieza a haber una restricción a nivel patomecánico de estructuras posteriores, por ejemplo, como la cápsula articular, como las fibras posteriores del deltoides, como las estructuras del manguito rotador, sobre todo el infraespinoso. Y ahí, para entender por qué eso está ocurriendo, pues también es interesante analizar cómo es el movimiento del servicio, ¿no? Esto se ha analizado durante muchísimo tiempo en el ámbito del béisbol y la realidad es que nos encontramos con 6 fases un poco que están descritas, que perfectamente las podemos trasladar a otros deportes overhead. Y hay bueno, la transmisión tanto del lanzamiento, la transmisión de energía, tanto en el béisbol como en el tenis, como en cualquier otro deporte donde se pretenda lanzar algo a una velocidad máxima, pues nos encontramos justamente una fase que clásicamente se le ha dado poca importancia, que es la última fase, la fase de desaceleración, la fase de frenado del movimiento, donde se han registrado fuerzas excéntricas de las estructuras posteriores del hombro grandísimas, muy altas, ¿no? Entonces eso, lógicamente, el hombro paga un precio para poder rápidamente frenar el movimiento y esperar el siguiente golpe, ¿no? Esa fase excéntrica de hecho creo que incluso en el artículo en algún momento habla de 5.000 grados por segundo la fase, o 7.000 grados por segundo la fase de frenado, es decir, contracciones excéntricas muy importantes y toda esa energía excéntrica la realiza la parte posterior del hombro, que es la que se encuentra engrosada, la que se encuentra espasmada, con un aumento del tono muy importante, y son estructuras que van a tener que ser tratadas por nosotros para intentar mejorar ese rango en rotación interna. No, Bueno, lo bueno, que iba a preguntar es así, ¿y cómo el tratamiento osteopático puede actuar en este tipo de problema? Por ejemplo, porque tenemos dos niveles. Puede ser un trabajo preventivo o puede ser un trabajo curativo, es decir. Claro, claro. Entonces, ¿cómo mira la actuación de la osteopatía y cuáles son por ejemplo, el paper dice mucho de musculoenergía, Sí, liberación miofaciales, entonces, habla de musculoenergía. Una cosa curiosa que habla el paper es que
habla de algunos estiramientos estáticos. El estiramiento estático por excelencia, el que primero escuchamos o primero vemos cuando buscamos cosas sobre el JIRT, es el sleeper stretch, que sobre todo habla sobre la rotación interna. Intenta mejorar el rango articular de la rotación interna. El paper habla también de otro estiramiento estático, que es la aproximación horizontal. Y hace algún matiz porque, al parecer, tiene mejores resultados trabajar estirando aunque los resultados son muy parecidos, ¿eh? Los dos mejoran el déficit de rotación interna, pero parece que es un poquito mejor trabajar estirar las estructuras abductoras, haciendo un estiramiento estático en aproximación horizontal. Se diferencia, habla sobre técnicas fasciales, habla sobre músculo energía y habla sobre técnicas de stretching estático. ¿Vale? Parece ser que la combinación de ese stretching, de alguna técnica para estirar las estructuras posteriores, asociado a técnicas miofasciales y vuelta otra vez a hacer estiramientos estáticos, de casi todas las terapias que habla el paper, parece ser que es la mejor manera de trabajar un poco esas estructuras posteriores. Efectivamente, si somos osteópatas, no nos podemos olvidar de qué inervación, tanto neurovegetativa como periférica, tienen esas estructuras. Con lo cual, desde luego, el raquis cérvico-torácico nos vamos a tener que ir a trabajarlo también, por supuesto, sobre todo en un ámbito del tratamiento. Pero entendiendo el mecanismo fisiopatológico de, de esta circunstancia y analizando la biomecánica del lanzamiento, vemos que efectivamente nuestro objetivo terapéutico debe de ser de tratar las estructuras posteriores del hombro. Desde el punto de vista miofascial, desde el punto de vista articular, para intentar normalizar esa cápsula articular, para intentar bajar el grado de tensión, de espasmo muscular que tienen esas estructuras posteriores y, por consiguiente, mejorar el rango articular en rotación interna. Bueno, Ramón, quiero reflexionar sobre algo. Yo veo esas lesiones labrales del manguito en estos atletas como una pérdida de estabilidad en esa posición elevada como consecuencia del sobreuso del miembro. Y los atletas con GIRD tendrían una mayor predisposición, al igual que aquellos que presentan una reducción de la movilidad de los tejidos posteriores y una lasitud de los anteriores. Ajá. Entonces, deberíamos prestar atención a la mecánica en ese rango de movimiento por encima de 80 grados, por ejemplo, para ver qué pasa en la cabeza del húmero, en la posición de la escápula, para hacer la corrección de movimiento y el gaño de estabilidad que pasa por ganar la movilidad en los tejidos posteriores y tener más estabilidad en los anteriores. ¿Qué piensas? Mira, yo pienso que hay una parte de todo lo que hemos descrito que es fisiológico, que es adaptativo al, al, al gesto deportivo. Entonces, Ujú. que sabemos que el lanzador va a tener cierta laxitud de las estructuras anteriores, que va a haber una retroversión, posiblemente una mayor retroversión de la cabeza humeral, que esas Ujú. circunstancias se van a dar. Hay una parte que tenemos que entender que eso es adaptativo y se debe de dar. Seguramente es bueno que que el lanzador, en este caso, tenga esas características. Sí.
La situación es cuando tenemos algún tipo de marcador, y en este caso, por ejemplo, tenemos el marcador de la movilidad en rotación interna, cuando tenemos ese marcador que se pueda estar alejando de la fisiología, de, de la fisiología a nivel biomecánico, es cuando debemos realmente actuar. Uhum. No creo que tengamos que estar corrigiendo absolutamente todas las adaptaciones que ese deportista está haciendo, porque Sim, sim. lo que está ocurriendo es que su cuerpo se está adaptando a las demandas mecánicas que tiene. Sim, Pero sim. es, dime, dime. Eu não digo uma correção das adaptações. Eu digo porque progressivamente uma sobrecarga repetitiva sobre o ombro en el lanzamiento del jugador de béisbol, del tenista, de voleibol, de balonmano, lleva a una pérdida de instabilidad en el hombro. Y yo hablo de esta pérdida, que tenemos que trabajar sobre esta pérdida. No hablo de las adaptaciones, de las Sí, cuestiones anatómicas. siempre el sobreuso ha generado alteración de la estructura. Siempre. Entonces, efectivamente, la esta- el, mira, cuando hablamos del hombro, volvemos un poquito al inicio. Cuando hablamos de hombro, a mí me parece una circunstancia muy curiosa que tiene esa articulación y que no todas la tienen. Me parece el hombro, cuando yo pienso en el hombro, pienso en Philippe Petit atravesando las Torres Gemelas. Mm, ¿No os acordáis? En los años 70 un señor con un alambre estaba caminando de una torre gemela en Nueva York a la otra, ¿no? Y, mm, y tengo esa imagen en mi cabeza. ¿Por qué? Porque la articulación del hombro está diseñada fundamentalmente para la movilidad. Necesitamos rangos articulares amplios, ambos, está diseñada para eso. Sin pero embargo, estable. claro, sin embargo, cuando metemos el concepto deporte, ya tenemos una pequeña incongruencia, porque necesitamos estabilidad, porque sabemos que vamos a necesitar la mayor cantidad de fuerza, porque vamos a intentar lanzar algo a la mayor velocidad posible, y empezamos a tener la necesidad de que esa articulación sea estable, aunque su diseño no sea para tener mucha estabilidad. Con lo Esa es cual, una paradoja. claro, efectivamente es así. Por eso creo que es una de las dificultades de la cintura escapular, ¿no? Una articulación que su diseño es para moverse mucho, sin embargo va a necesitar mucha estabilidad si hablamos en el ámbito del deporte. Y efectivamente se van a generar alguna situación de inestabilidades o de microinestabilidades. De hecho, hay Uhum. autores que hablan que la tendinopatía del supraespinoso viene justamente por esa situación, porque aparece una microinestabilidad que es la que acaba estresando en demasía al tendón del supraespinoso. Por ejemplo, efectivamente, yo estoy contigo, Leonardo, debemos de actuar sobre esas situaciones y debemos intentar mejorar la estabilidad de la articulación. Y ahí seguramente necesitaremos que todas las estructuras de estabilidad glenumeral y de Sim, estabilidad escapulotorácica podamos trabajar sobre ellas desde el punto de vista manual, pero también desde el punto de vista de la activación, para que sean sim. lo más activas posible, para que sean lo más estables posible y efectivamente, si en algún momento ese comportamiento en la cara anterior del hombro de demasiada inestabilidad, demasiada laxitud, pues seguramente también necesitaremos hacer algo sobre esas estructuras para que para devolver otra vez a la cintura escapular a una situación fisiológica dentro de su actividad deportiva.
que Sí, nunca... lo que digo es que vemos mucho trabajo de fortalecimiento del hombro en una posición por debajo de 60 grados aquí de todo el tiempo y, y no vemos aquí, acima de los 80. Y De, tenemos que evaluar cómo es, se adapta el hombro en esta posición y ganar estabilidad en esta posición. Pero vemos todo el día los tienes profesionales toda la... trabajando aquí. yo creo que debemos de acercarnos al momento de estrés del jugador. Y el jugador no se estresa. Mira, nosotros decimos en España, y bueno, en muchos sitios, jugar por abajo. Cuando el jugador Ujú. juega por abajo, cuando no es overhead el golpe, el jugador no tiene nunca ningún problema. El golpeo por abajo de una derecha, por ejemplo, o del drive, es, es poco lesivo para el jugador de tenis. Entonces tendremos que intentar simular de la mejor manera posible las circunstancias estresantes para esa articulación. Entonces tenemos que ir hacia para entender mejor y para entrenar mejor a esa región, tenemos que llevar la articulación, la región, a la situación de estrés. Sí, Tenemos que intentar reproducir la situación de estrés y encontrar estrategias para que en esa situación el hombro sufra lo menos posible. Pero tenemos que intentar acercarnos a eso. No podemos reproducir situaciones que no se dan en la realidad. El hombro, ese jugador que tiene un problema subacromial o incluso que tiene un problema, una lesión de slap, una lesión del labrum, no tiene ningún problema cuando juega por abajo. Su sí. problema, su problema es cuando tiene que sacar, su problema es cuando tiene que hacer un smash o cuando tiene que hacer una volea alta, cuando efectivamente la mano está por encima de la cabeza. Mira, Sí, y la velocidad que decía Ramón, acá la encontré, mira, ¿dónde está? Acá. La articulación glenohumeral y rotación interna alcanza un pico angular cerca de 7000 grados por segundo, Exactamente. en cuanto la desaceleración ocurre a 500.000 grados por segundo. Exacto. es, Me parece es un dato, brutal. Sí, mm, me parece un dato asombrante. O sea, cómo sí, las fuerzas excéntricas que tienen que absorber las estructuras posteriores del hombro. sí. Entonces, Que para mí también son una de las situaciones que nosotros vemos en el hombro del lanzador, que conocemos desde el punto de vista de la osteopatía de siempre, que es una anterioridad de la cabeza humeral. Es verdad que quizá sea una situación también ligeramente adaptativa, pero nos encontramos disfunciones anteriores de la cabeza del húmero, provocadas seguramente por toda la retracción y por todo el espasmo de las estructuras posteriores, absorbiendo esa cantidad de fuerzas en un deportista, ya no te hablo de un deportista profesional, incluso de un deportista amateur que tenga continuidad en su actividad overhead, son situaciones biomecánicas que tenemos que tener en cuenta porque efectivamente es muy posible que eso genere problemas. no, y Sí. siempre digo que los amateurs son peores, porque incluso juegan por placer. Entonces, muchas veces no tienen un trabajo de prevención, un trabajo muscular Nenhum. previo y ni nada. Entonces, juegan por jugar. Entonces, Efectivamente, el deportista amateur en muchas ocasiones se salta toda esa situación en lo que es un calentamiento, lo que es un trabajo preventivo durante la semana. Entonces, busca el aspecto lúdico de la actividad eh, y salta toda esa circunstancia que el deportista profesional mmm, intentamos que siempre haga hincapié y que no se lo salte, que hagan. De hecho, nosotros fácilmente hacemos calentamientos sí, entre una hora y cuarto, el deportista está calentando
todo su cuerpo para la actividad deportiva, tanto una competición como un entrenamiento. Y mira, Ramón, Claro. ¿cómo los deportistas de alto nivel conocen la osteopatía, creen la osteopatía, miran la osteopatía en este ámbito deportivo de alto nivel? ¿Cómo has visto esto? Pues es algo de lo que estoy cada vez más convencido y los jugadores también. Y fundamentalmente, ¿por qué? Mm, lo decía al inicio, necesitamos el deporte, es una de las circunstancias donde tú necesitas ser pragmático, necesitas usar cosas que solucionen problemas, no teorizar demasiado sobre los problemas si no encuentras la solución. Y yo creo que la osteopatía es una de las mejores herramientas que ofrece soluciones a los deportistas. En este caso estamos hablando de tenis, a los jugadores de tenis. Los jugadores de tenis llevan ya años que se han dado cuenta de esto y ahora mismo es una condición prácticamente indispensable para cualquier fisioterapeuta que se quiera dedicar al ámbito del deporte. El tratamiento manual probablemente sigue siendo la herramienta fundamental en el tratamiento de la lesión deportiva. Efectivamente, usamos mucho también el ejercicio terapéutico, otra herramienta muy importante, pero sigue siendo el estímulo manual, el tratamiento manual y el abordaje osteopático una herramienta que el jugador siempre, siempre agradece. A día de hoy es prácticamente impensable que un jugador de tenis que busque un fisioterapeuta no sea fisioterapeuta y osteópata, porque a la vista está, los resultados son los que mandan y el jugador encuentra un alivio grande en cuanto a sus molestias diarias que con la osteopatía conseguimos minimizar, estar todos los días minimizando para que no se conviertan en lesiones. Ah, sí, Bueno, excelente. bueno. La realidad es que es curioso, yo ya os digo, es el tenis el deporte que más conozco en los últimos años, pero a día de hoy no conozco fisioterapeutas, tanto los fisioterapeutas de la propia ATP como los fisioterapeutas de que trabajan de forma particular o privada con los jugadores, todos tienen formación de osteopatía, todos tienen una forma manual de abordar los problemas de los jugadores. Ramón, Muito mira, bom. ¿tiene alguna cosa más que quiere hablar de este estudio? Bueno, un poco, hay una cosita que es curiosa y que mira, habla de los lanzadores con GIRT tienen una incidencia hasta 4 veces mayor de lesiones de hombro y de codo. Hum, Hago incidencia sobre la situación del codo y y de la cadena lesional. Efectivamente, nos vamos a encontrar más jugadores con lesiones de codo si tienen algún tipo de problema biomecánico en su cadena cinética del miembro superior. Entonces, la asociación que hace el estudio entre que efectivamente este GIR ya no es solamente que te pueda predisponer a tener lesiones de hombro, sino que también tiene incidencia en lesiones de otra región del miembro superior, me parece interesante, la verdad, porque incluso todavía nos habla de la necesidad de, de, tener, de tener en cuenta desequilibrios que aparecen en las cadenas cinéticas. Y
Otra situación curiosa, que nos puede incluso parecer algo curiosa, hacia el final del estudio habla también de alguna relación que han encontrado con la pérdida de rotación interna glenumeral y una relación a nivel sacroiliaco y la inclinación de la pelvis contralateral. Es decir, bueno, también efectivamente deberíamos de hacer una revisión de otras estructuras a distancia y en este caso, por ejemplo, la pelvis han encontrado relación en jugadores donde haciendo alguna corrección y alguna técnica de estiramiento en la articulación sacroiliaca han conseguido incluso cambios en el ROM de la articulación de la cintura escapular, la articulación glenumeral. Han relacionado el déficit de rotación interna de hombro y algún tipo de disfunción en la cintura pélvica. Yo había visto esto, algo así similar, en atletas de béisbol, en Es, lanzadores de béisbol, que tenían retracción de la fascia toracolumbar y del grande dorsal. Entonces, por eso se transmitía una cadera cruzada exacto. hacia la pelvis. Entonces, hacía algo como un déficit de movilidad posterior, de la cadera posterior cruzada. Pues la verdad es que me ha gustado leerlo porque, bueno, va un poquito más allá del simple hecho de en qué situación se sitúa la cintura escapular y nos habla de cinemática, y nos habla de biomecánica, y nos habla de transmisión de energía. Si pensamos que tienes mucha rotación del tronco en el tenis, en el béisbol, es plausible que tenga una lesión sacroiliaca o mismo de la cadera, de las rodillas o tobillos, con la rotación que es muy violenta. Sí, el lanzamiento implica bueno, la transmisión de energía se hace desde los pies hasta la mano, y en el caso del tenis, la mano cogiendo la raqueta, con lo cual, y ese gesto del lanzamiento conlleva una rotación pélvica, donde todas las estructuras lumbopélvicas, toda la musculatura abdominal está adaptada a ese gesto. Hay una situación curiosa que se da con el recto, con el músculo recto abdominal del jugador de tenis. A nivel ecográfico, si el jugador de tenis es diestro, juega con la mano derecha, la sección transversal del recto abdominal izquierdo puede ser perfectamente el doble de tamaño que el recto abdominal del lado derecho. Entonces, efectivamente, va a tener implicaciones sobre el complejo lumbopélvico y sobre la articulación sacroiliaca. Por supuesto, Sí, por supuesto. sí, muy Es un interesante. deporte, es un deporte muy asimétrico. Exacto, exacto, eso es. Y, y bueno, efectivamente ahí tenemos que entender, bajo mi punto de vista, que muchas de esas situaciones van a ser adaptaciones tisulares fisiológicas, pero que efectivamente en el momento en el que se consideren o veamos que se han convertido en disfunciones de movilidad, debemos de intentar actuar sobre ellas para mejorar fundamentalmente la capacidad adaptativa del deportista en su gesto deportivo. Sí. Sí, Esto creo que es un punto importante porque mira, siempre tenemos es así, hay algunas correcciones que se necesitan hacer, pero estas correcciones deben hacerlas sin la pérdida del gesto deportivo. Porque mira, Esa, en algún punto se puede disminuir la performance. Entonces, es un punto que siempre estamos trabajando cuando trabajamos con atletas de alto nivel. ¿Cuánto se puede hacer de corrección?
sin pérdida de performance. Exacto. Yo creo que ahí es un poquito donde nuestra profesión también tiene un poquito de arte. Sí, Intentar, intentar, Uhum. mmm, lógicamente el jugador de tenis, el deportista, el ser humano, no es un mueble, no es una silla. Eh, si tiene una morfología, su cuerpo ha sido modelado de una manera, ha sido gracias al fenómeno de la mecanotransducción, ha sido gracias a esa situación de tanto estímulo mecánico en el mismo sentido y ha hecho que su cuerpo se adapte a esa situación. Con lo cual, Sim. una parte de esa adaptación no debemos de cambiarla. perfecto. Pero sí que es Nós verdad, necessitamos corrigir todo. claro, exactamente. Efectivamente, necesitamos, Corrigir. necesitamos trabajar en el punto óptimo, devolverle capacidad de adaptación, pero no quitarle esa performance que le va a disminuir el rendimiento deportivo. Sí, este es el punto clave del trabajo. Yo creo que en el ámbito del deporte profesional, sobre todo, Sí, cuando tenemos paciente deportista amateur o otro tipo de paciente, quizá ahí tenemos más margen. sí, Sim. Podemos contar con más tiempos de recuperación, bueno, intentar ser menos específicos, pero en el ámbito del alto rendimiento es más complicado. Tenemos, yo creo que afinar un poquito más. Lo que tú decías, Leonardo, al Fórmula Uno hay sí, que afinar un poquito, sí, sí, perfecto. Mira, efectivamente. voy a cerrar acá el Bueno, paper. Mira, y ahora tenemos una pregunta importante para hacerte. ¿Sí? el mensaje, primeiro, Que, ¿cuál el es? mensaje, ¿Qué el mensaje? mensaje. Mira, ahora te pregunto, si usted puede, sabemos que en este momento, en este tiempo que estamos hoy, cuando enviamos un mail, cuando enviamos un WhatsApp para un grupo de personas, sabemos que algo como 10%, 15% puede abrir y leerlo, pero ahora está en sus manos. cien Ajá. por ciento de apertura, 100% de lectura. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Ramón Punzano para 100% de los estudiantes y de los osteópatas del mundo en este momento? Todos van a leerla, todos. Bueno, el mensaje que yo les mando o intento llevar a los alumnos, eh, yo creo que es mi propia experiencia, lo que yo viví. Y creo que esa es la clave. La clave, si estás estudiando osteopatía, si eres fisioterapeuta, si te gusta la medicina, eh, continúa con esto. Si tienes pasión, si esto te ilusiona, si ese es el motor con el que tú te mueves, si la pasión y la ilusión es el motor en el que te lleva a tu profesión o la formación que estás haciendo, entonces no vas a tener ningún problema. Has escogido correctamente. Creo que es el mensaje que yo creo que debemos de dar a los alumnos. Por favor, que se emocionen, que se ilusionen, que le pongan la pasión que creo que muchos de nosotros le hemos puesto, le ponemos y seguramente le seguiremos poniendo. En seguir aprendiendo. Yo me emociono cuando aprendo algo más. Y creo que ese es el motor. Me gustaría que el alumno que me está viendo diga efectivamente o se cuestione o se pregunte, yo tengo eso, tengo ilusión, tengo pasión por lo que estoy haciendo, vale, pues si eso es así, debo de seguir al 100%. Perfecto, perfecto. Y Bueno, ahora tenemos la pregunta de Leo con una contabilidad específica. Mira, esto tiene una contabilidad. Mira, Leo, dile. esto es lo episodio 24, es la tercera temporada. Y Ramón, ¿cuál es tu pseudociencia favorita? A ver,
Mira, no sé si es pseudociencia, pero sí algo que veo que algunos compañeros usan, que no encuentro una cantidad de evidencia suficiente como para meterla dentro de mis herramientas terapéuticas, pero que me llama la atención que tantos profesionales usan, es curioso, y es el uso de las ventosas para el tratamiento facial. Soy un enamorado del tratamiento de la fascia y me genera curiosidad la situación de tantos profesionales que veo a lo largo del mundo que usan el tratamiento con ventosas y veo pocos argumentos convincentes en su uso. Me gustaría, en realidad, pues tener más información, poder revisar más bibliografía que me aclarara esta situación. Y ya te digo, no sé si llamarla pseudociencia, pero sí me genera un poquito de, incluso a veces, desasosiego la situación de ver tantos profesionales que usan esta técnica y que veo que no tiene un grado de evidencia muy importante. No sé si vosotros me podéis dar un poco de claridad en ese aspecto, pero para mí es una situación curiosa. Mira, Bueno, tuvimos una... es la campeona. eh, Son 16 votos en 24 a favor de la ventosa. No hay evidencia robusta que soporte la ventosa aún. Sí, ¿no? Hasta este momento no No. se puede afirmar que tenemos algún beneficio miofacial o biomecánico con la utilización. Acá en Ah, Brasil tenemos algunas personas que están estudiando eso, hicieron ya una revisión sistemática, hicieron ensayos clínicos y no ha ganado del placebo. Entonces, desafortunadamente, hasta este momento, hasta la grabación de este episodio, no se puede afirmar que tenemos alguna ciencia en la utilización de la ventosa. Entonces, Que la respalde. es una pseudociencia. por el momento creo que seguiremos usando estas y como Perfecto. bien decías, Leonardo, junto con esta, creo que son dos de las mejores herramientas, por no decir seguramente las dos mejores herramientas que podemos usar con nuestros pacientes. Y así como nos ha enseñado Steve, ¿no? Exacto, eso es, eso es. El As- razonamiento, no hemos hablado mucho de esto, pero el razonamiento clínico me parece algo imprescindible en el terapeuta clínico, en el osteópata. Creo que es la clave para poder transcribir o descifrar todo lo que el paciente nos cuenta. Sí. Ramón, me ha encantado mucho más conocer un poco más de su historia, de todo el conocimiento que has compartido con nosotros. Entonces, Sí, sí. pido que, ¿cuál es la red social que pueden seguirte? Eh, Pues tengo Facebook, tengo Instagram. Instagram es Punzano Ramón, primero mi apellido y luego mi nombre. Y en Facebook, Ramón Punzano. Perfecto. Vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Ahí Para está. seguir o Ramon. No, no es difícil, yo creo. No, no. Otro punto, Gracias por estar aquí y compartir tu experiencia. Ha sido un gran placer. Ha sido un placer, de verdad, tener la oportunidad de hablar con vosotros, de conoceros un poquito más también a vosotros, de poder compartir con parte de la profesión. Creo que esto es algo que no debemos de dejar de hacer. Creo que aprendemos todos y para mí ha sido un verdadero placer poder pasar un rato como este con vosotros y espero haber podido echar una mano, ayudar a todo vuestro público. Y y te vamos a invitar para hablar más de tenis, sobre tenis. Muchas ya gracias, encantado. en un rato hablamos más de deportes. Entonces, si quieren encontrar a Ramón, pueden mirar la TV, ESPN, Ahí está. los padrinos del tenis, pueden encontrar Ramón explotando ahí, siempre ahí, siempre, siempre.
Ramón, muchas gracias por su tiempo compartido con nosotros, por todo el conocimiento una vez más y puede hacer sus consideraciones finales. Gracias. Bueno, pues nada, agradeceros de verdad la oportunidad que me habéis dado. Ha sido un placer compartir con vosotros. A ti, Soto Leonardo, te conozco de hace ya muchísimos años y de verdad que siempre me ha encantado poder compartir en la etapa formativa, dando clases de osteopatía, en este caso con vosotros bueno, un orgullo que esto pueda llegar a una cantidad grande de alumnos en Brasil y fomentar un poco nuestra profesión entre los fisioterapeutas y entre la población que tenéis ahí en Brasil, pues para mí ha sido un placer compartir esto con vosotros. Vale. Léo, Bueno, gracias. obrigado, tamo junto. Oitavo episódio da terceira temporada, e essa temporada foi muito internacional, né, Léo? Teve muita gente internacional aqui. Então, aproveitem mais esse episódio. Léo, fala pra gente o que que você gostou aí. Olha, essa temporada foi fantástica. A gente teve, assim, gente do Brasil muito gabaritada, gente que nós temos aqui, uma das osteopatas brasileiras mais conhecidas do mundo, teve aqui com a gente já. E no último episódio, que vai sair depois desse do Ramon aqui, a gente vai fazer uma revisão de tudo que aconteceu nessa temporada e aguardem, a quarta temporada vem aí com um outro formato que a gente vai discutir coisas específicas, trazendo de volta alguns dos convidados excepcionais que a gente teve, um deles é o Ramon, com certeza. Olha, eu adorei tudo, adorei tudo. Eu acho que esse do Ramon, ele tem que voltar para falar mais sobre tênis, sobre lesões do esporte, que é essa percepção da mudança das lesões e essa atuação do osteopata dentro da quadra de tênis, eu acho muito legal. A gente podia procurar saber se ele conhece o Boulidon lá na França, que também trabalha com o esporte, para eles discutirem a osteopatia no esporte. Foi Boa, demais essa temporada. vamos trazer isso aí então. Valeu, galera. Tamo junto Um e até a abraço. próxima. Chao, obrigado.